El movimiento por los derechos civiles. Cuando se habla de un movimiento por los derechos civiles, no se habla exclusivamente de una acción, porque pues hubo muchas, especialmente a lo largo de la historia de Estados Unidos, por parte de los afroamericanos, sino que pues se habla de un periodo de tiempo entre 1955 y 1968, en donde se dieron quizá los pasos más importantes para lograr una igualdad en términos de derechos civiles entre afroamericanos y blancos. Uno de los precedentes fue en 1954 con el caso Brown versus Board of Education, en el cual la Corte Suprema rechazaba lo que estaba pasando en ese momento en la educación, que estaba bajo el lema de separados por iguales, es decir, los blancos y los negros estudiaban igual, pero en diferentes lugares, y pues esto era una forma de segregación elegante, por decirlo de alguna forma. Además de esto, el caso de Emmett Till en 1955, Emmett Till era afroamericano y fue asesinado cuando estaba de visita con sus abuelos, y su cadáver pues fue expuesto por su madre ante los medios, y además de eso era indignante las causas del asesinato, que fue por silbarle a una mujer, y que los homicidas quedaron puestos en libertad. Todo esto desencadenó una serie de pasos para llegar a la igualdad en derechos. Hay que hacer mención en que el movimiento fue pacífico principalmente. Continuando, uno de los casos más célebres en el movimiento por los derechos civiles fue el de Rosa Parks, quien en 1955 se encontraba en un bus público. En el bus, pues que iba lleno, había un pasajero blanco y ella se negó a cederle el puesto al pasajero blanco. Supuestamente los blancos tenían prioridad. Debido a esto, Rosa Parks fue sentenciada y juzgada por actuar en contra de la ley. Cuando este caso llegó a los medios y después a las masas, 50 líderes afroamericanos organizaron un boicot, conocido como el boicot de los buses de Montgomery, que duró 382 días. Pues claro, fue una protesta, y con el cual se logró la abolición de la ley local de segregación entre afroamericanos y blancos. El caso de Rosa Parks se conoce como esa chispa que inició todo el movimiento por los derechos civiles, junto además con los antecedentes que fueron mencionados anteriormente. Como se dijo al principio, el movimiento por los derechos civiles fue principalmente pacífico, aunque eso no quiere indicar que no hubo muertos, ni heridos, ni maltratos, ni algunos disturbios de gravedad. Los métodos más comunes en el movimiento por los derechos civiles eran los boicots, como el boicot de los buses de Montgomery, la toma de edificios y el Freedom Rights. El toma de edificios era, por ejemplo, que simpatizantes blancos del movimiento se unían a miembros afroamericanos del movimiento y se sentaban, por ejemplo, alternados en un restaurante o en un hotel o en el mismo bus al lado, en forma de protesta. Muchas de las personas que hacían eso sufrieron maltrato. Hubo casos en los que los buses fueron atacados, por ejemplo, con bombas incendiarias, y también eran encarcelados en celdas en muy mal estado para pues alojar a una persona. Los freedom Rights, además de esto, pues también eran en cierta forma que los simpatizantes blancos y afroamericanos del movimiento se sentaban en buses y iban a lo más profundo del sur, en donde la segregación era muy alta, en forma de protesta pues para terminar con la segregación en terminales. Era una forma de desobediencia civil que a muchos les trajo maltrato y encarcelamiento. Por otra parte, eran famosos los discursos, como por ejemplo los de Martin Luther King, para incentivar a las masas a que se unieran a estos movimientos. Una de las protestas más importantes fue la de Birmingham en 1963. Pues no fue una protesta, fue un movimiento en el que se buscaba la desgregación de comercios del centro de la ciudad. La respuesta violenta de la policía favoreció a la protesta, pues puso al pueblo de su lado, y Martin Luther King fue enviado a la cárcel en 1963. Ahí escribió su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, que escribió sobre recortes de papel, periódico y revistas, pues no tenía papel para escribir.
Cuando Martin Luther King fue puesto en libertad, reunió a varios estudiantes y los convocó para unas protestas. El día 2 de mayo de 1963, más de 1000 niños, jóvenes, adolescentes, estudiantes en general salieron a las calles a manifestarse, pero 600 fueron puestos bajo arresto. El 3 de mayo volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez la policía actuó de una forma más violenta, usando perros de la policía, agua a toda presión, incluso una catapulta donde se lanzaban ladrillos a los estudiantes. Esto por supuesto indignó a la nación y creó una fuerte crítica al gobierno de Kennedy. El 5 de mayo se volvió a presentar esta protesta, pero esta vez los policías no actuaron como lo habían hecho anteriormente y la protestando normalmente. Esto impulsó mucho a que la gente en general de la nación apoyara el movimiento por los derechos civiles. Continuando ya para finalizar, el 28 de agosto de 1963, Randolph y Rustin, dos líderes afroamericanos, organizan la segunda marcha por el empleo y la libertad. Era la segunda marcha, puesto que en 1941 habían tratado de hacer una, pero esta fue frenada por el presidente Roosevelt. En esta marcha, en Washington, al frente del monumento, se pronunció el famoso discurso de Martin Luther King, "Yo tengo un sueño", y después de la marcha hubo una reunión con Kennedy para poder hablar sobre nuevas leyes que garantizaran los derechos civiles a los afroamericanos. Sin embargo, tras la muerte de Kennedy con el ascenso al poder de Johnson, Lyndon B. Johnson, crea dos leyes y un acta más específicamente, con lo que se da fin a la segregación. La primera de ellas, la Ley de Derechos Civiles en 1964, la segunda de ellas, la Ley del Derecho al Voto en 1965 y finalmente el Acta de Nacionalización e Inmigración en 1965. Con estas dos leyes y el acta, Johnson pone fin tanto a la segregación para afroamericanos como también para los extranjeros o inmigrantes. Después Nixon ya va a dar los retoques finales, terminando con la segregación en escuelas. Entonces, por ejemplo, ya más niños afroamericanos estudian con niños blancos. Y esto es en síntesis la lucha o el movimiento por los derechos civiles que se llevó a cabo en Estados Unidos entre 1955 y 1968.